Ok, entonces les decía que vamos a empezar a nosotros a ver lo que son polígonos, ¿verdad? Y en su efecto, polígonos regulares. Ok. Primero, para identificar el significado de la palabra polígonos significa o tiene el significado de dos palabras. Poli, que significa muchos, y gonos, la palabra gonos, que significa lados, ¿verdad? Poli viene de muchos y gonos viene de lados. Entonces, un polígono en realidad es una figura que tiene muchos lados. Cuando hablamos de regulares, cuando hablamos de polígonos regulares, lo que estamos identificando es que tienen la misma medida cada lado. O sea, si por ejemplo estamos hablando de un triángulo, tienen la misma medida cada lado, los tres lados. Si estamos hablando de un cuadrado y así sucesivamente. Vamos a ver algunos ejemplos. En polígonos tenemos por ejemplo el triángulo, es el primer polígono regular. Para que sea un polígono regular, los tres lados del triángulo tienen que ser iguales, tienen que tener la misma medida. Marcas iguales identifican medidas iguales, ¿verdad? Tenemos el cuadrado, ¿verdad? El rectángulo es un polígono, por supuesto, tiene cuatro lados, pero no es un polígono regular porque tiene dos lados diferentes, ¿verdad? Que son los anchos y los largos. Pero el cuadrado sí es un polígono regular, ¿verdad? El primero, para denotarlo aquí, el triángulo es un polígono regular. El cuadrado es un polígono regular, ¿verdad? Como les decía, para que sea regular tiene que tener sus lados iguales, ¿verdad? Ese es un polígono regular. Tenemos el pentágono, ¿verdad? El pentágono es un polígono regular que tiene 5 lados, ¿verdad? Tiene 5 lados. El hexágono es un polígono regular que tiene 6 lados, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Ahí tenemos los más comunes, los principales o los más estudiados, ¿verdad? El triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono. Sigue el hectágono, el octágono, el nonágono, el decágono, el dodecágono y así sucesivamente, ¿verdad? También nosotros podemos, por ejemplo, mencionar que si no sabemos el nombre específico del polígono, podemos mencionarlo por su número de lados. Por ejemplo, el pentágono, si no sabemos qué es un pentágono, entonces podemos decir polígono de 5 lados o polígono de 10 lados y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Esos son polígonos regulares. Esa es la explicación de los polígonos regulares. ¿Ok? Vamos a borrar la pizarrita y vamos a ver las partes de un polígono. Ok, vamos a dibujar un polígono, dibujemos un hexágono aquí. Aquí tenemos un hexágono. ¿Cuáles partes podemos nosotros identificar en un polígono? Primero, el centro. Vamos a dibujarlo con otro color. El centro, ¿verdad? Ese puntico que está a una misma distancia de cada uno de los vértices. Los vértices son las punticas, ¿de acuerdo? Está a la misma medida de cada uno de los vértices. Esto se llama centro del polígono, ¿verdad? Tenemos evidentemente los lados, ¿verdad? Los lados que son las aristas, estas lineecitas de aquí, ¿verdad? Eso se llaman lados del polígono. Recordemos que si estamos hablando de un polígono regular, todos sus lados miden lo mismo. Tenemos los vértices, ¿verdad? Los vértices son las punticas o las esquinitas de cada uno de los vértices. En un polígono hay tantos lados como vértices, ¿verdad? Eso es muy importante. Tenemos también
el radio. El radio es la línea que va del centro del polígono a cada uno de los vértices. Esta lineecita que está aquí se llama radio, ¿verdad? Hay tantos radios como lados tenga un polígono también. Y hay una recta muy importante que la vamos a ocupar para todo, que se llama apotema. La apotema es la recta que va del centro a la mitad de cada lado. Y esa apotema forma un ángulo de 90 grados con dicho lado, ¿verdad? Aquí se forma un ángulo de 90 grados. Esta lineecita de aquí se llama apotema, ¿verdad? Es un concepto nuevo que empezamos a ver a partir de ahora. Esas son las partes de un polígono. Muy importante el apotema. Todas son importantes, pero el apotema es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir a nosotros calcular ciertas cosas que nos solicitan en los polígonos. Esas son las partes más generales de un polígono. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver otras partes importantes del polígono. Vamos a hacer otro polígono por aquí. Hagamos un pentágono, ¿verdad? Y vamos a identificar en ese polígono los ángulos de un polígono. Los ángulos de un polígono, ¿verdad? Aquí en los ángulos de un polígono tenemos varios. Vamos a identificar el primero de ellos, ¿verdad? Que es el ángulo central. El ángulo central está formado por dos radios consecutivos, ¿verdad? Este ángulo que está aquí, pintémoslo de amarillo. Este ángulo que está aquí se llama ángulo central. Vamos a ponerle un nombrecito. Ángulo central. Evidentemente porque está en el centro o nace del centro, ¿verdad? Ese es el ángulo central. Tenemos un ángulo interno que es el que está formado por dos lados consecutivos. Este de aquí, por ejemplo, con este de aquí, ¿verdad? Eso es un ángulo interno. Aquí, pintémoslo de naranja, ¿verdad? Y nombrémoslo. Este es un ángulo interno. Interno o interior, cualquiera de las dos palabras funciona. Interno o interior. Ahí tenemos un ángulo interno, un ángulo central. Ahora también tenemos un ángulo, el otro ángulo que podemos formar es un ángulo externo. Y el ángulo externo se forma con la proyección de uno de sus lados. Si yo, por ejemplo, tengo este lado aquí y lo sigo hasta el vértice, pero un poquito más, ¿verdad? Aquí. Entonces se me forma ángulos afuera, ¿verdad? Este ángulo que se forma aquí, ese ángulo que se forma aquí, es un ángulo externo. Pintémoslo de color celeste, ¿verdad? Y nombrémoslo. Este ángulo de aquí se llama ángulo externo. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos las partes importantes de un polígono. Parte de un polígono tenemos, recapitulando, los vértices, que son las puntitas o esquinitas de cada del polígono. Tenemos el centro, que es el punto que está a la misma distancia de cada uno de los vértices. Tenemos los lados y tenemos el radio y la apotema. El radio es la línea que va del centro a cada uno de los vértices. Hay tantos radios como lados tenga un polígono. Y tenemos la apotema, que les decía que la apotema es muy importante porque nos permite después calcular el área o calcular algunas otras cosas importantes en polígonos. Ahora también tenemos ángulos en un polígono. ¿Cuáles son los ángulos? Bueno, los ángulos son, tenemos tres importantes, hay más, pero tenemos tres importantes. El ángulo central, que es el que está formado por dos radios consecutivos, que es este amarillo que está aquí, ¿verdad? El ángulo central. Tenemos el ángulo interno, que son aquellos ángulos que están formados por dos lados consecutivos, ¿verdad? Y evidentemente está dentro del polígono.
Y tenemos el ángulo externo que está formado por la proyección de cada uno de sus lados. Al igual que el radio y los lados, los ángulos también tienen relación con la cantidad de lados. Hay tantos ángulos internos como lados tenga un polígono. Hay tantos ángulos centrales como lados tenga un polígono, igual en los ángulos externos. En los ángulos externos, nada más que en un solo sentido, porque si por ejemplo nosotros proyectamos esta línea hacia el otro lado, los ángulos externos irían hacia el otro lado. Pero igual, hay tantos ángulos externos en un sentido como lados tenga el polígono.